monográfico Lo que pasa en el campo, que organizamos desde Aragón Radio, Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Hoy queremos centrarlo en qué debe aportar la PAC 2028-2024 para mejorar la presencia y la incorporación de las mujeres al sector primario, con una serie de datos que hemos conocido este mismo día. El 23% de las explotaciones de Aragón ya tienen a una mujer como titular, lo que supone un incremento de casi el 20% respecto a la encuesta anterior, de la que vamos a hablar también aquí en esta jornada. Una jornada en la que también, ahora mismo, el barrio europeo de Bruselas está lleno de detractores, con esas movilizaciones organizadas por las distintas organizaciones agrarias en las que se está llevando a la calle las reivindicaciones que los agricultores están planteando acerca de la nueva PAC, del nuevo periodo PAC que va a comenzar en 2028-2034 y que en los textos que se conocen hasta el momento tenemos que decir que la palabra mujer aparece en contadísimas ocasiones. Medidas también planteadas por el Gobierno de España, en las que el ministro de Agricultura destacaba también esa inclusión de la perspectiva de género en la política agraria común, ese incremento también del 15% del pago complementario a jóvenes agricultoras y esa inclusión de la igualdad en 39 de las 45 intervenciones del FEADER. También la importancia que tiene, y seguro que hablaremos de ello porque antes ya ha salido el tema a colación, la situación ahora mismo del anteproyecto de ley de agricultura familiar y la figura de la titularidad compartida en explotaciones agrarias. En España, 1.515. En Aragón podemos contar muchísimas menos y también repasaremos estos datos. Mujeres y jóvenes ahora mismo también minoría entre los perceptores de las ayudas directas de la PAC y de Desarrollo Rural 2024. Los jóvenes apenas son el 7% de los beneficiarios de estas ayudas a nivel europeo y el 33% de los beneficiarios son mujeres, pero solo reciben un 27% de la cuantía global. Informe de ayudas directas y desarrollo rural de ese análisis de edad y sexo de los perceptores de ayudas de 2024. Corrijo, no es a nivel europeo, sino que es a nivel nacional. Para hablar de ello nos acompañan hoy aquí en esta jornada Miriam Ferrer, ella es la jefa de sección de Planificación e Igualdad del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón. Está también con nosotros María Luz Hernández Navarro, profesora titular del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza. Es también componente del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales. Concha Molina, ella es agricultora y productora agroalimentaria en Encaspe, en la provincia de Zaragoza. Esther Rubio, agricultora y ganadera en Monreal del Campo, en la provincia de Teruel y componente del colectivo Malas Hierbas. Y Eva Jiménez, que es directora de Ibercaja Banco en la localidad zaragozana de Ateca. Gracias a todas por acompañarnos hoy, por estar aquí en esta 13º monográfico Lo que pasa en el campo. Señora Ferrer, si le parece, comenzamos con usted. Ese informe que acabamos de conocer. Vamos a hacer una radiografía también de cómo estaría ahora mismo la situación en Aragón. Sí, muchas gracias, Carlos, por invitarme a esta mesa tan interesante. Voy a hacer un repaso. De mi percepción, y a lo largo llevamos ya unos cuantos años desde el Departamento de Agricultura trabajando el tema de igualdad en el medio rural. Llevamos 5 años y eso se nota. Hemos trabajado mucho también con la Universidad de Zaragoza, con Mariluz hemos trabajado bastante. Yo diría, primero, que la presencia de la mujer en los pueblos es absolutamente imprescindible porque son quienes marcan dónde vive la familia y, por lo tanto, sin mujeres no hay niños, no hay colegios y el pueblo se muere, esto está claro. Tengo que decir también que la vida cultural de los pueblos está gestionada por mujeres en un 90%, que es que la vida cultural también es importante. ¿Cuál ha sido la evolución? Pues a lo largo del siglo XX, sobre todo la segunda mitad, ha habido una evolución exponencial. Digamos que hasta los años 60, 70, las mujeres estaban en los pueblos, por supuesto, pero en un papel siempre trabajando como, en fin, sin descanso, pero si tú les preguntabas, te solían decir que no trabajaban, que ayudaban. ¿Vale? Y yo siempre porque esto a mí me ha pasado, yo les decía, hombre, ¿quieres decir que no cotizas y que no cobras, pero no trabajas? Bueno, ¿vale? Entonces, esa era la situación. ¿Qué pasaba? Que las propias madres les decían a tus hijas, lárgate de aquí, vete a un sitio, estudia, fórmate y vete a trabajar a un sitio donde se te valore y donde sí que cotices, ¿no?
Por otra parte, se consideraba, esto lo hemos hablado alguna vez Mariluz y yo, se consideraba que vivir en un pueblo, quedarse en el pueblo era como los que no habían tenido otra opción, ¿no? O sea, era fracasar un poquito. Eso está cambiando. A partir de finales ya de los 70, 80, muchas mujeres nos incorporamos a trabajos tradicionalmente masculinos. Yo soy veterinaria y las primeras, además mi complexión, ¿no? Las primeras experiencias en granjas como veterinaria y tal era como... ¿vale? Les costaba. Pero es verdad que nosotras nos lanzamos a ocupar puestos tradicionalmente masculinos, pero eso sí, sin descuidar nuestra verdadera obligación, porque eso estaba ahí, ¿no? O sea, vale, trabajas tal y cual, pero los niños, la casa... Y esto, bueno, aún está ahí, pero en ese momento estaba plenamente, ¿vale? Insisto, en todas las mujeres que hacían irse a la ciudad, que donde por lo menos aquello se diluía un poquito más. A partir del siglo XXI, digamos, y sobre todo 2007 sale la Ley Estatal de Igualdad, en la de Aragón es de 2018, pero digamos que marcó, se empieza a tomar medidas, se empieza a hablar de igualdad, de que no puede ser que los hombres y las mujeres no tengan los mismos derechos reales, sí legales, pero no reales, y por otra parte, se empieza ya a no estar tan estigmatizado lo de vivir en un pueblo. Ya la gente empieza a decir, oye, pues esto del pueblo no está mal, ¿no? Ya no es fracasar. Entonces, digamos que la gente lo que está haciendo es irse a formar. Realmente muchas mujeres no dejan de formarse, no dejan de salir, no dejan de tener experiencias en el exterior, pero vuelven porque están arraigadas y empieza a valorarse ya de otra manera lo de vivir en un pueblo. Ya no es la pobrecita gente que no ha podido estudiar o no ha podido salir. También, esto no lo hemos trabajado mucho, pero habrá que tener en cuenta a medio o largo plazo el tema de mujeres procedentes de otros países y culturas y cómo eso encaja. Reconozco que eso no lo hemos trabajado desde el departamento. Vale, ¿cuál es la situación actual? Y precisamente, aunque acaban de salir los datos, yo los tenía antes, lógicamente, porque los hemos publicado nosotros. Entonces, si hablamos de distribución poblacional, es verdad que la gente está empezando a volver, pero seguimos con una diferencia bastante importante de mujeres en función del tamaño de las poblaciones. Es decir, en las poblaciones de menos de 2.000 habitantes, que se consideran, según el INE, rurales, las mujeres no llegan al 47%, ¿vale? Mientras que en las ciudades grandes, especialmente Zaragoza, casi llegan al 52%. Si ya hablamos de edad, que también están los datos ahí, mucho más, porque es la edad en la que precisamente una se pone a trabajar, aún es más llamativa la diferencia. Están los datos en la publicación. Si hablamos de mercado laboral agrario, es eso, el 23% de mujeres que son titulares de una explotación coincide con la seguridad social y con la contratación. El paro es mucho mayor. En el paro agrario están 40% de mujeres. Y si hablamos de la EPA, en los últimos 10 años ha aumentado el número de mujeres activas, por lo tanto, disminuido el de inactivas y al revés de los hombres. Es decir, ahora está en el mercado global, está equiparado, si bien la parte agraria volvemos al 23%, ¿no? Pero digamos que muchas mujeres yo entiendo que en parte serán esas mujeres que decían que no trabajaban y ahora ya no dicen que estaban ahí ayudando, ¿vale? Entonces, insisto, está cambiando, o sea, los datos no están mal. En cuanto a las explotaciones agrarias hay un dato importante y es que seguimos en un 23% respecto a la anterior vez que se hizo una encuesta agraria. Pero hay un matiz que no tiene mucha importancia legal, pero sí desde el punto de vista de mentalidad. Antes, si tú decías 23% de titulares, pero si decías jefes o jefas de explotación, bajaba un 17%. Es decir, había muchas mujeres titulares de explotación que no se consideraban jefas de su explotación y ahora es prácticamente equiparable, del 2016 al 2023, que fue la siguiente, ¿vale? En cuanto a las ayudas específicas que se han ido poniendo, ha aumentado muchísimo el número de mujeres que se acogen a medidas de modernización, no tanto el de incorporación porque ya estaba alto, pero estamos en un 25% también. Y quiero destacar la importancia de los grupos líder, del famoso segundo pilar de la PAC, porque sí que ahí ha tenido, esto lo ha estudiado bastante Mariluz, luego yo creo que nos lo contará, pero ha tenido mucha importancia sobre todo aquellas personas que tienen limitaciones por su edad, por su condición de personas de otros países, que ahí las mujeres se han visto muy beneficiadas y me parece muy importante destacarlo. ¿Cuál es mi percepción personal? Y ya termino. Las mujeres ahora están decididas a instalarse en sus pueblos, muchas de ellas, después de haberse formado, pero ya quieren tener un papel protagonista, ya no quieren estar ahí como de floreros
y con proyectos muy innovadores, estamos detectando proyectos muy innovadores. Su percepción respecto al medio rural es bueno, pero exigen derechos y servicios, lógicamente. Tareas pendientes, la incorporación de mujeres en sitios donde se toman decisiones, porque si no están, las decisiones se toman por ellas. Y, desde luego, me parece muy importante de cara a la PAC que no olvidarnos de ese famoso segundo pilar, es decir, las mujeres no son solo agricultoras y ganaderas, no, hay que apoyar al sector primario, lógicamente, tienes que apoyar la renta, tenemos que tener alimentos sanos y seguros, pero los pueblos no pueden vivir solo de agricultura y ganadería. Entonces, para mí sería un error el olvidarnos de todas estas medidas que hablan de otro tipo de proyectos. Creo que estaremos de acuerdo todas en eso. De hecho, es de lo que se está hablando, de lo que se está debatiendo en Bruselas, esa eliminación del segundo pilar de la PAC, esa nacionalización también de la política agrícola común, con todo lo que podría suponer que fueran finalmente cada uno de los países miembros los que decidieran esas políticas dedicadas al sector primario. Joan Hernández Navarro, hablando precisamente de esos fondos LEADER también, en ese informe, casi el 40% de los proyectos apoyados por el programa LEADER en 2014-2020, en el anterior periodo, toda la PAC también, son los periodos al 2014-2020, bueno, 2014-2020 han sido liderados por mujeres. Protagonismo para las mujeres emprendedoras mayores de 55 años, que representan más del 80% de los proyectos en esa franja de edad. Y, como ha dicho muy bien la señora Ferrer, el sector primario no es solo agricultura y ganadería. Toca hablar también, y ustedes desde la Universidad de Zaragoza, la verdad que están haciendo esa labor de investigación, esa labor de estudio, también de visibilización, con esas exposiciones, con esas publicaciones. Pero, si le parece, nos centramos también, o en parte nos podemos centrar en esos programas líder, en esos fondos que llegaban hasta el momento, que no sabemos dónde lo harán a partir de ahora, desde el segundo pilar, señor Hernández Navarro. Sí. Esa modificación en la que yo creo que se insiste todavía poco, la modificación que ha habido, porque la política europea tiene unos objetivos que quiere hacer y tiene unos paquetes de dinero, a los que llamamos fondos estructurales. Eso va a sufrir una modificación muy importante, quizás sea la segunda modificación más importante que ha tenido la PAC desde sus inicios hasta ahora. ¿Y esto qué va a suponer? Pues que hasta ahora las directrices generales nos han venido de Europa y teníamos también un lugar en el que quejarnos. Es que los europeos dicen, es que los europeos hacen, pero ahora esas decisiones las va a tomar España. Bueno, las va a tomar España, en el caso de España, las va a tomar cada uno de los países. Y ahí sí que hay una batalla muy importante a librar, porque el mundo rural compite, por decirlo de alguna manera, con otros sectores, como son, en este momento, por ejemplo, la defensa o como es la industria. Y recordemos que en los años 60 la agricultura perdió esa batalla y que hemos llegado a una situación de desagrarización del campo, en el que solamente un 3% de la población española trabaja en agricultura. No contamos con los que trabajan en otros sectores, pero la agricultura está quedando reducida. La agricultura familiar cada vez va a menos. Las mujeres tienen papel en explotaciones de tamaño pequeño o de tamaño intermedio. Reciben menos dinero. Claro, lógicamente, si tienes una explotación de menor tamaño, pues recibes menos ayudas de la PAC, con una diferencia que puede ser del 30, del 40% respecto a lo que tienen los hombres. Hay propietarias de explotaciones, y llama mucho la atención que haya mucha propietaria de explotación que tiene más de 65 años. Y dice uno, ¿las mujeres nunca se jubilan? No, las mujeres nunca se jubilan. Eso es así. Pero, además de ello, es que muchas acceden a la propiedad de la explotación tras la viudedad, y que ya no se convierten en jefas de explotaciones porque lo que hacen es cederlas en arrendamiento, en aparcería, en otras formas de tenencia. Querría poner encima de la mesa también algunos datos. Las mujeres se marcharon del campo, que parece que lo tenemos hace 100.000 años, pues la época de mi madre o de mi abuela, o sea, hace ya muchos años, es verdad, pero las mujeres fueron expulsadas del campo porque no tenían qué hacer. Entonces, pensar ahora, las mujeres van a volver y van a volver queriendo insertarse después de que se han marchado, unas a trabajar, otras a estudiar. Las mujeres tienen una formación mayor que los hombres. Y en muchas ocasiones las ayudas que hay o el trabajo, cuando se habla de ayuda familiar, se habla también de un trabajo en el que las mujeres a lo mejor no son solo las que salen al campo, que sí,
sino también las que se ocupan de las tareas administrativas dentro de las explotaciones, de aquellas tareas que a lo mejor tienen una necesidad de formación mayor dentro de ellas. Aunque hay menos mujeres agricultoras, en el caso de las autónomas son prácticamente la mitad. La mitad de las explotaciones en las que hay mujeres u hombres autónomos, la mitad son mujeres, la mitad son hombres, pero tienen más dificultades de acceso a la financiación y eso lo dicen. Cuando dices, ¿por qué no te has quedado? Pues porque tengo más dificultades de acceso a la financiación. Cuando le dices, ¿por qué tienes un trabajo a tiempo parcial? Pues porque no he encontrado un trabajo a tiempo completo. O porque a veces tengo que priorizar otras cuestiones, pero otras veces es porque no han encontrado. Cuando les preguntamos a las mujeres, porque las estadísticas están bien, pero no reflejan el sentir de las mujeres. ¿Por qué haces esto? Las mujeres decimos que estamos muy vinculadas con nuestro territorio, que tenemos un sentido de pertenencia muy grande y que estamos muy a gusto, pero que en muchas ocasiones, si nos queremos quedar a vivir en nuestro territorio, tenemos que emprender, porque no existe la posibilidad de encontrar un trabajo por cuenta ajena como tienen los hombres. Entonces, un 60% de las mujeres a las que les hemos preguntado, que nos han contestado 500, casi 600 mujeres en Aragón, que son muchas, nos dicen que la incorporación de las mujeres en la agricultura es nula o casi nula. En 2011 apareció la Ley de Titularidad Compartida, que desde mi punto de vista fue tardía e insuficiente. Hay 32 explotaciones en Aragón. Las jefas de explotaciones tienen explotaciones más pequeñas que los hombres. Hay que potenciar la formación agraria de mujeres. Pero el asunto de la agricultura tampoco se puede resolver desde el punto de vista sectorial de la agricultura o de la ganadería o del sector forestal, sino que se tiene que responder desde un punto de vista territorial. La gente que vive en los pueblos necesita servicios, infraestructuras, vivienda. Entonces, apoyar a las mujeres en la agricultura es también apoyar a todo ese sector. El cambio de la PAC podría llegar a ser una oportunidad si España, en primer lugar, considera que el sector agrario es estratégico, porque comemos 3 veces al día, a veces más, y queremos saber también qué es lo que nos llevamos a la boca. Independientemente del tema de los precios, que es otro mundo y que no quiero seguir interviniendo en esto, pero en la pandemia nos dimos cuenta de que no íbamos a comer solo papel higiénico. Comer en la cercanía, mercados locales, esa potenciación debe ser muy importante. Y me callo. No, pues es que, señora Navarro, según iba usted hablando, miraba yo a Concha Molina, junto con Antonia Molina, con su hermana, y la mayoría de las cosas que usted iba diciendo las hermanas Molina, las hermanas Molina, las hermanas Molina, en eso de quedarse en el territorio, en eso de recoger una labor que hacían sus padres, siendo ellas ambas dos mujeres, siendo productoras agroalimentarias, siendo además defensoras del territorio y siendo además, bueno, pues dos personas, Antonia también nos acompaña, aunque hoy está aquí solo con nosotros Concha en la mesa, con esa visión de todo lo que tanto usted, señora Ferrer, como usted, señora Navarro, están diciendo, de que el medio rural es algo más que la agricultura y la ganadería. Señora Molina, le digo ya, en la nueva PAC, el nombre de las hermanas Molina aparecería solo 2 veces. En los papeles que aparecen ahora, y no porque ustedes sean 2, sino porque en los documentos que se conocen hasta ahora, si ustedes buscan, que ahora se puede hacer muy fácil a través de la inteligencia artificial, la palabra mujer como mujer viene 2 veces reflejada. Y con eso es con lo que ustedes, señora Molina, van a tener que lidiar y trabajar como agricultoras, como productoras agroalimentarias, lo más importante también como mujeres. Así es, así es. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos. Esto es muy interesante porque siempre la visión desde el punto de vista femenino aporta otro punto de vista y estoy de acuerdo completamente con lo que han comentado mis compañeras hasta ahora. Y sí que es cierto que quedarte en el pueblo a veces estigmatiza. Lo que pasa es que depende de cómo eres tú. En mi caso, yo salí a estudiar, acabé una carrera, pero yo tenía muy claro desde muy pequeña que quería ser agricultora. Entonces,
Para nosotras, hablo en nombre de las dos, no ha sido nada difícil continuar porque era el objetivo desde un principio. Pero sí que es cierto que yo tengo a mi alrededor mujeres y hombres también, pero sobre todo mujeres, que les cuesta mucho más dar ese paso. Primero porque ellas tampoco se lo han creído, no se creen capaces, no se han formado, no han tenido el apoyo incluso en casa o su entorno para decirles, venga, continúa, que no hay ningún problema. Era más sencillo decir, estudia y vete. Y eso es muy duro porque muchas mujeres les ha gustado vivir en su pueblo y nos gusta vivir en nuestro pueblo. Y cuando vienen, dicen, ostras, si pudiera hacer algo, yo a veces las animo, pero claro, emprender también es complicado, hay que ser sensato. Cuesta tanto tomar la decisión de hacer, ya no hablo solo de agricultura, porque implantarte como agricultora hoy en día desde cero, yo casi lo considero imposible. Es muy, muy complicado. O sea, una lotería, te toca la lotería y dices, bueno, pues me compro tierra y un tractor. Si consigues tierra, que ahí es que tenemos muchos frentes de los que hablar. El tema de la tierra es muy difícil, conseguir nuevas tierras, por lo tanto, nunca podemos ampliar más las explotaciones porque no consigues, no hay un banco de tierras adecuado en el que tú puedas decir, oye, mira que yo quiero ampliar porque tengo un proyecto más grande y es a base de dinero, y a base de dinero nos tenemos que enfrentar con otros agentes que están entrando en la agricultura, que no son agricultores como tal, y tienen mucho más dinero que nosotros. Lo hablo porque en nuestra zona está sucediendo con los nuevos regadíos que ha sucedido, que eso es un bocadico muy bueno, porque tenemos ahora tierra que de seca no va a pasar a regadío, que va a ser muy interesante. El agricultor que es vecino no puede comprar porque ha llegado el otro y le ha dicho taca, taca, y tú dices, no. Quiero decir, tenemos muchos condicionantes alrededor, que no solo es ser agricultor o ser ganadero, es importante tener servicios, como han dicho ellas, es necesario, porque claro, en mi caso yo no tengo hijos, pero mi hermana sí. Necesitas una guardería para poder tú trabajar, necesitas un servicio médico para cuando el niño se pone malo no tener que irte a 30, 40 o 100 kilómetros como nos pasa a nosotros. Entonces, y eso que nuestro pueblo es un pueblo grande, por suerte, pero no tenemos a veces esos servicios. Y a veces te sientes un poco mal, como os decía, estigmatizado e incluso infravalorado, porque dices, si yo estoy haciendo un trabajo que es poner todos los días comida buena, de calidad, sana en la mesa, pero no recibo, como puedo, si estuviera viviendo, por ejemplo, en la ciudad. Si yo viviera aquí en Zaragoza no tendría problemas de médicos, no tendría problemas de, casi de ningún tipo, hasta burocráticos. Vamos a tocar el tema administrativo, que también hay para... Por suerte nosotros tenemos una oficina comarcal muy, muy potente, pero porque las personas que lo llevan, pero en otras oficinas es que están cerradas. Hay gente que se tiene que ir a 50, 60 kilómetros a hacer un trámite administrativo. Y dices, online, sí, claro, online, sí funciona. Yo tengo campos que para hacer, hago la PAC y tengo un pequeño problema con la administración, me pide una foto georreferenciada, no tengo cobertura con el móvil, tengo que bajar con el tractor, hacer la foto, buscar un punto, volver a bajar, porque tengo que presentar 3 fotos. Quiero decir, yo cuento un poco la situación. Sí, entonces, es bonito, está chulo, pero tiene sus cositas. Es que según van hablando, señora Molina, yo voy escuchando, voy apuntando, y entonces todo lo que usted está contando le puede pasar al agricultor, al ganadero y a la ganadera. Pero claro, si recojo lo que ha comentado el señor Hernández Navarro, es solo para las mujeres. Si recojo lo que ha dicho la señora Ferrer, aparte de todo eso, es que es un las mujeres exacto, tienen es que un es problema. Un poquito más. Un Es como una vuelta más. ¿Sí? Exacto. Tenemos problemas, os digo, sobre todo para conseguir tierra, porque normalmente somos también las cuidadoras, por lo tanto, esos servicios, si no los tenemos, ahí estamos, no podemos elaborar, no podemos trabajar más porque te dedicas o a cuidar mayores o a cuidar niños, porque nos ha tocado ese rol o porque no queda otro remedio, no hay nadie más. Y además también tenemos el problema de financiación. Por ser mujer, no sé por qué, vuelvo a decir, no es nuestro caso, pero conocemos casos que es mucho más difícil llegar a conseguir esa financiación para cambiar un tractor o comprarte un apero o comprar esa tierra. No es para irte de vacaciones, estamos hablando de algo en tu explotación. O una granja de terneros. Tengo una amiga que quería montar una granja de terneros y tuvo que avalarle su padre y su hermano, si no se lo daban a ella. Y ella tenía la misma tierra que su padre y su hermano, porque ella era agricultora, se había incorporado ya. Y pues no pudo. Se les cuestiona, ¿verdad? Se les cuestiona. Tuvieron que ir el hermano y el padre con ella, como no te preocupes que nosotros... ¿Pero por qué? Si mi padre y mi hermano tienen lo mismo que yo. Pero consideraban que igual no era capaz, ella, no lo sé, el matiz no sé por qué. Nunca hemos llegado a saber porque tampoco te lo explican.
Entraremos luego en ese debate y seguiremos sobre todo centrándonos en el futuro de la PAC, un futuro que, como decía, hoy se está, bueno, no decidiendo en Bruselas, hoy realmente lo que están son los jefes de Estado hablando acerca de Ucrania, con todo lo que Ucrania supone, primero geopolíticamente, económicamente y muy especialmente para el sector primario. Usted, Hernández Navarro, como geógrafa, conoce muchísimo mejor que nosotros. Pero claro, ayer también me decían que esta manifestación de este 18 de diciembre es para los que han ido muy pocas veces. Dice, los que hemos ya ido muchas veces a Bruselas, a ver, esto ya nos va afectando cada vez menos. Señor Rubio, usted, como decimos, agricultora y ganadera en Monreal del Campo, componente del colectivo Malas Hierbas, es de esas personas que por edad, esas personas jóvenes que, hombre, hoy no están, agradecemos que no esté en Bruselas, que esté usted hoy aquí porque así nos puede acompañar, pero el futuro es para usted, el futuro es para la gente de su generación y también el futuro es para, o debería ser para las mujeres rurales, pero parece ser, y según vamos avanzando en la conversación, la situación, a ver, luego, por supuesto, terminaremos con un mensaje optimista, pero la situación hay que ser realista y es complicada, o al menos más complicada que para algunos de sus compañeros. Me alegro que hagas la pregunta enfocada en ese punto, porque creo que precisamente hay veces que cuando se habla de tanto de la brecha de género o de relevo generacional, parece que estos debates se hacen ajenos a las mujeres o ajenos a los jóvenes, ¿no? Y se pregunta cómo se puede poner un parche rápido, ¿no?, para solucionar este problema. Creo que, bueno, están dando bastantes claves mis compañeras. Para solucionar en serio estos problemas hay que ahondar más en la raíz y preguntarnos realmente cuáles son las barreras de entrada y de acceso. Tenemos que quizás detenernos un poco más en el análisis y en la realidad y no querer poner una tirita rápida, ¿no? Entonces, creo que aquí tenemos mucho que decir las mujeres, los jóvenes también, en el sentido que preguntas, porque vivimos una realidad con dobles barreras. Muchos de los problemas que hemos nombrado, por supuesto, los tienen todos los agricultores y ganaderos, pero las agricultoras y ganaderas doblemente. Entonces, cuando se hacen preguntas como cómo podemos solucionar esta brecha de género, yo me pregunto desde mi propia realidad, ¿no?, cómo yo lo he vivido, cómo yo sí que he podido acceder a este sector, qué dificultades he tenido y qué problemas han tenido también compañeras o por qué hay compañeras que no lo han hecho o no se les ha pasado ni por la cabeza. Creo que en ese sentido tenemos dos escalones diferenciados, ¿no? Primero hay que pensar por qué en las niñas o las adolescentes muchas veces no está ese imaginario de poder acceder a ese sector primario, porque hay esa desvinculación al mundo rural, incluso realmente desde el propio mundo rural, ¿no? En pueblos como el mío, de Monreal del Campo, 2.500 habitantes, hay también una desconexión a lo que viene siendo el sector primario. Ya no está esa brecha con lo rural, cada vez se acrecienta más, ¿no? Entonces, creo sinceramente que faltan referentes femeninos, falta visibilización y falta trabajar mucho en igualdad para que realmente ese primer imaginario esté en esa niña adolescente que mañana va a ser agricultora ganadera. Ese es solamente el primer escalón, no podemos simplemente quedarnos con eso. Es que luego, cuando esa joven se decide, si conseguimos que esa joven quiera participar del sector primario, aquí entramos en el segundo escalón. Barreras de acceso. No es tan fácil. No solamente es que quieran ser agricultoras o ganaderas, es que luego se encuentran con unas barreras todavía más fuertes que un joven que quiere entrar al sector. Y hay muchos problemas para los jóvenes entrando al sector, o sea que imagínate las dificultades, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo donde veo la mayor barrera es en la parte social y en la parte familiar. Me explico. Muchas veces hemos dicho, y lo ha comentado también mi compañera, es prácticamente imposible incorporarte al sector si vienes de fuera, ¿no? Si no tienes una familia agraria, por así decirlo, o un contacto agrario previo. Vale, pues vamos a contar con un joven o una joven que sí que tiene esa familia agraria. Es que en la mayor parte, en un porcentaje altísimo de familias agrarias, al chico se le tiene en cuenta como futuro relevo y a la chica no. El chico ha recibido desde pequeño un acceso a esos conocimientos y a esa formación de forma natural y la chica la mayor parte de las veces no. No quiero decir en la totalidad. Hay muchas familias que a la chica se le ha tenido también como
pero es una excepción y la excepción la vemos en los datos. Si vemos los datos de los últimos 10 años de incorporación agraria en Aragón, me refiero a las ayudas de incorporación agraria, si vemos los sesgos de edad y de sexo cruzados, vemos que hay una brecha de género brutal en las primeras edades. En las incorporaciones de los 18 a los 24 años, un altísimo porcentaje, rozando el 80%, son hombres. Vamos a ser claros. ¿Qué chico o chica con 18 años puede iniciarse en un sector en el que necesitas una inversión? Está claro que esos son casos de relevo generacional natural. Bravo, necesitamos más, no estoy criticándolo, pero a lo que voy es que ahí es precisamente donde vemos que a las mujeres no se les da esa misma oportunidad. Porque las mujeres somos la mitad de la población, hay tanta, o sea, no es que seamos menos mujeres en el medio rural, ¿no? Simplemente que no se les da esa misma posibilidad. Sin embargo, esa brecha de género ya en edades más avanzadas es cuando empieza a igualarse. Por lo tanto, el apoyo familiar a esas incorporaciones creo que es clave y creo que ahí está el mayor fracaso de que no haya la misma entrada de mujeres que de hombres. Es un tema también social, cuando vamos a pedir ayudas, ¿no? Cuando vamos a incluso, a mí me pasó a la hora de ir a pedir a continuar con un contrato de rento de tierras, tuve que ir con mi pareja porque a mí no me tomaban en serio, aunque luego yo me subiera al tractor, ¿no? Pero tuve que ir con mi pareja. Es que al final es la realidad que tenemos. Entonces, primero tenemos que combatir todo eso. Y luego, cuando ya hemos alcanzado ese escalón, es que tenemos otro todavía. Es que ya puestos en que yo soy ganadera o agricultora, comparada con mis compañeros agricultores y ganaderos, entra ya el tema de la conciliación familiar. Y a mí esto es un tema que me fastidia que la realidad sea así, pero hay que asumir que es, ¿no? Y no podemos conformarnos, por una parte, en poner un parche y seguir asumiendo que la conciliación caiga en los hombros de la mujer, pero también hay que dar una solución y unas ayudas a eso. Entonces, por supuesto que pasa la solución por acabar con esta sociedad patriarcal, hacerla cada vez más igualitaria y que esa carga de conciliación pese en las dos partes, ¿no? de la pareja en cuanto a la familia. Pero mientras no esté, quizás tenemos que dar también soluciones que no sean simplemente parches o que dejen a la mujer fuera de combate, ¿no? Que tenga que ser la que se retire. Quizás tenemos que invertir en conciliación en el medio rural, porque no hay guarderías, porque no hay forma de realmente. Entonces, no podemos simplemente conformarnos con que la realidad es así o esperar a que la sociedad cambie y se reparta esa carga. Necesitamos que se invierta en el medio rural. Hablaremos de ello, señora Rubio, hablaremos de esa condicionalidad social, que porque a lo mejor en otros aspectos sí que se valora por parte de las empresas, se valora y se obliga. La condicionalidad social a la hora de unas horas de trabajo, unas situaciones, y a lo mejor con perspectiva de género no se tiene tampoco o no se hace especial hincapié en eso. Señora Jiménez, usted desciende del medio rural, trabaja en el medio rural. No le voy a preguntar por esas soluciones financieras porque creo que no es el caso. No estamos aquí para hablar de ello, pero sí que nos gustaría que en muchos casos, dejando de lado, y lo vamos a dejar de lado, otro tipo de figuras, también usted en la oficina recoge los testimonios, en este caso de muchas mujeres que trabajan en el sector primario, que viven en el medio rural y que le cuentan, a lo mejor no directamente lo que le piden a esa nueva PAC, pero sí que se puede hacer una valoración de lo que la mujer con la que usted mayoritariamente trabaja en su oficina solicita y pide. En este caso, ¿cuáles son las principales demandas que vienen haciendo? Así es, gracias. Bueno, lo primero, agradeceros la oportunidad de formar parte hoy de este ratito con grandes profesionales y luchadoras y valientes, en mi opinión. Sí, la verdad que yo voy a aportar un poquito mi visión desde mi experiencia laboral en zona rural. Tengo la suerte, además del privilegio de trabajar ahora mismo muy cerquita de donde descienden mis padres, que son dos pueblos pequeñitos de la comarca de Calatayud. Por tanto, conozco la problemática de los pueblos, tanto a nivel en el sector primario como de todos los sectores, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría decir es, la mujer dentro del ámbito rural, es evidente que hay un cambio de tendencia, ¿vale? Y eso se está viendo, reitero con las compañeras lo que han dicho ahora. Son ahora mujeres, son emprendedoras, tienen muchas ganas de trabajar, tienen proyectos nuevos, les apetece, bueno, son luchadoras como tal, entonces crean comunidades de la nada, ¿vale?
En mi caso, por ejemplo, una gran parte de los comercios que tenemos en las oficinas lo llevan mujeres, tanto casas rurales como tiendas de alimentación, las farmacias, los bares, ferreterías. Es decir, la gran mayoría de los comercios están regentados a día de hoy por mujeres. Y cada vez más también incorporaciones a explotaciones agrícolas y ganaderas, y tienen fuertes proyectos, visibilidad incluso en redes sociales. Ellas muestran su día a día, lo cual me parece fascinante porque desde este punto de vista yo creo que están modificando el medio rural desde dentro y lo están transformando, y para muy bien, aunque quede muchísimo recorrido, creo que para muy bien. Les felicito por ello. Otro tema también muy importante, yo creo, a considerar para que esto se preserve el medio rural y la mujer se quede dentro, es el tema de los servicios. Porque detrás de cada mujer tenemos una historia, ¿vale? Ya sea porque la mujer le gusta el pueblo, si quiere quedar ahí a vivir, sea porque tiene familiares y amigos, porque echa raíces con su pareja, porque tiene hijos, lo que sea. Pero para que esta mujer pueda tener una conciliación vida laboral y personal, necesitamos esos servicios básicos que generen una estabilidad y una seguridad. Si no, es imposible. Entonces, a modo de ejemplo, gran parte de mis amigos, de mis amistades y amigas, sobre todo, viven en mis pueblos, en los que he comentado anteriormente, y se dedican a la empresa familiar, la han cogido ellos, o bien la explotación agrícola, consiguiendo ese importante relevo generacional. Que ese importante relevo generacional es vital para que el pueblo siga teniendo una calidad de vida óptima, ¿no? Y para que siga generando ese relevo. Esto es muy importante. De ahí que se convierte imprescindible un acceso a una sanidad, a una educación, a unos servicios de transporte, a unos servicios financieros. Con esto que conseguimos fomentar la creación de más empleo todavía, porque si existen todos estos servicios, no solo va a tener un relevo generacional, sino que la misma gente que vive en los pueblos se va a animar a abrir más tiendas de alimentación, más creación de servicios en general, ¿vale? Entonces, a su vez también me gustaría decir un tema importante, porque yo no vengo de cuna, pero sí que he vivido, me he criado en el pueblo. Entonces, sí que es verdad que todos estos comercios pequeñitos los apoyamos también, no cerrando esas casas que tenemos de antepasados, creando un lugar seguro al que ir, y todos esos aportamos poquito a poquito esos fines de semana, que por favor que la gente pues no abandone el pueblo, porque poco a poco vamos aportando y ayudando a enriquecerlo. Gracias, señora Gemé. Yo no quiero hablar ahora, yo quiero que ahora hablen entre ustedes, que sean ustedes las que vayan debatiendo, las que vayan aportando aquello que consideren importante. Vamos a tener ese reflejo, y hemos hablado, ese reflejo de la PAC 2028-2034, pero hemos hablado de Ley de Agricultura Familiar, titularidad agraria compartida, explotaciones familiares, hemos hablado también del acceso a los servicios, acceso a la financiación. Si tuviéramos que pedir, ya que aparece tan poquito la palabra mujer en la nueva PAC, si tuviéramos que hablar también de esa condicionalidad social, si tuviéramos que plantear o pedir ahora realmente algo que sería ese primer paso que una mujer tiene que dar, o para que una mujer pueda dar o abrir un camino en el medio rural, ¿qué no puede faltar o que tiene que estar sí o sí en esta nueva PAC? Y lo dicho, ahora la idea es que vayan hablando entre ustedes. ¿Qué no puede faltar en esa PAC? Yo añadiría una palabra que creo que es muy importante, que es la innovación. Si hacemos lo mismo de siempre, no vamos a poder conseguir resultados distintos. Entonces, nos tenemos que proponer. Aquí hay mujeres innovadoras que parece que están haciendo lo mismo, pero lo están haciendo de diferente forma. Entonces, el apoyo hacia la innovación, el que pueda haber además una innovación en red, que las mujeres trabajen entre ellas contándose qué hacen, cómo hacen, cuáles son sus experiencias, el establecimiento de un banco de buenas prácticas, el que si yo quiero buscar, si tengo una fábrica de cremas, una empresa de transformación de productos de aceite que lo convierto en crema, no me tenga que ir a las chimbambas a buscar el aceite, sino que sé que tengo ahí una productora cerca con la que puedo trabajar y que se facilite ese trabajo en red.
Y démonos cuenta de que la PAC no solamente son ayudas directas, la mayor parte del dinero de la PAC se ha ido hasta ahora en ayudas directas, pero la PAC también financia o cofinancia el establecimiento de servicios, de infraestructuras de esas tiendas, que reciben también una ayuda por parte de unas organizaciones que llevan 30 años trabajando en Aragón, 30 años trabajando en España, 30 años trabajando en la Unión Europea, que son los grupos de acción local que manejan dinero de la Unión Europea o que gestionan dinero de la Unión Europea y que apoyan a muchas mujeres. Las mujeres generalmente hacen inversiones más pequeñas, pero por cada euro público que se invierte en esos grupos de acción local se movilizan 2,5 euros, 3 de capital privado, de gente que expone su dinero y que fija población en el territorio. Entonces, ese apoyo me parece que es imprescindible. La PAC va a tener un 30% menos, posiblemente, vaya, es de lo que se habla, que sea un 30% menos de dinero, pero no solamente es la cantidad de dinero que recibes, sino cómo repartes o a qué destinas el dinero que tiene la PAC. ¿Irán desapareciendo progresivamente las ayudas? Sí, porque aparecieron, porque al comienzo de la PAC se apoyaba la producción, excedentes, con lo cual apoyo a las hectáreas, entonces vaya follón, entonces pues apoyo a las hectáreas pero con unos ecocondicionantes. Es decir, la PAC ha sufrido mucha evolución, pero creo que esa cuestión de la innovación, de hacer cosas nuevas en el territorio, de favorecer no solo lo agrario, sino lo rural, que la producción vaya unida a la transformación y a la comercialización, que genera más valor añadido todavía y que eso sea fácil de hacer, que no tenga que depender solamente de la cabeza de cada agricultora o ganadera, sino que ofrezcamos una serie de posibilidades. Yo empezaría por ahí. Sí, no totalmente. sé si os parece bien. Totalmente de acuerdo, me parece muy importante lo que comentas de las redes y sobre todo generación de espacios quizás como este, de debate y análisis, porque de lo que no se habla no existe y lo que no te preguntan no está encima de la mesa, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de PAC, ¿no?, lo primero que viene a la cabeza son esas ayudas directas, ¿no?, cómo repartir o cómo, a quién dar más, menos, de qué forma, ¿no? Y debería ser mucho más, ¿no? Y realmente para la situación de discriminación en ese sentido, partimos de escalones más atrás, ¿no?, para participar de la misma carrera, quizás lo que necesitamos no es pues eso, ese parche, ¿no? Necesitamos que se invierta en las soluciones que nos harían competir en igualdad, o sea, necesitamos equidad en ese sentido. Entonces, yo creo que pasa por analizar las necesidades reales y apostar realmente por soluciones estructurales y no simplemente por soluciones rápidas, ¿no?, por dar X cantidad a… Sí, yo diría, estáis aportando ideas con las que estoy completamente de acuerdo. Precisamente, ahora que hablas de redes, la organización todos los años hacemos un Día de la Mujer Rural, un acto institucional, y este año se llamaba Conectadas para Crecer, que es también la campaña que estamos haciendo para difundir la página web y el canal de Telegram que tiene el Gobierno de Aragón, que es Mujeres Rurales de Aragón. Y yo diría redes en el sentido de que tú dices que, por supuesto, o sea, que se conozcan entre ellas para hacer sinergias profesionales, pero redes también, por ejemplo, es un empeño que yo tengo entre administraciones. Quiero decir, yo cuando empecé con estos temas, llevamos 5 o 6 años, me daba cuenta, y me sigo dando cuenta a veces, de que estamos haciendo el mismo estudio en 7 sitios distintos, con pequeños matices, pero que luego no puedes comparar. Entonces, vamos a ponernos un poquito de acuerdo. Y luego, vamos a ponernos un poquito de acuerdo para ganar eficacia, es decir, lo que yo ya he analizado, pues no lo analices tú o complementamelo. O sea, la creación de redes para mí es una verdadera obsesión. Y otro tema muy importante que me parece es escuchar. Quiero decir, muchas veces se diseñan políticas públicas para apoyar a mujeres, a Montaner, yo qué sé, sin escuchar a la gente. Es decir, y se dice, yo he oído decir, bueno, es que todos los años organizamos un taller de no sé qué, no se apunta a nadie. A lo mejor no les has preguntado si es eso lo que necesitan, ¿sabes? Entonces, escuchar, nosotras, las encuestas a las que hacía referencia Mariluz, hicimos una encuesta, nos contestaron bastante, hicimos un panorama bastante
bastante grande y amplio de la situación de las mujeres. Una de las conclusiones, por ejemplo, que sacamos de ese estudio fue que se encontraban muy a gusto, pero se quejaban mucho del acceso a la información de los recursos disponibles de las administraciones o de las diferentes entidades. Bueno, pues otras cosas nos resultaba más complicado, pero eso sí que lo pudimos apañar, o por lo menos hicimos un recurso que es dentro de la página de Mujeres Rurales, poner un apartado que es guía de recursos, donde hay una relación de todas las entidades que hacían algún tipo de apoyo y se puede consultar ahí. Eso era relativamente fácil y además está siempre abierta. Quiero decir, ahora mismo acabamos de incorporar a la universidad o fundaciones, o sea, todo aquello que nos llega. Pues, es decir, lo que quiero decir es que ese recurso lo hicimos no porque se nos ocurrió a nosotras, sino porque fue una demanda de ellas. Entonces, escuchar y, por otra parte, escuchar personalizando en Aragón la diversidad entre unas comarcas y otras, entre el problema que tiene un pueblo que está a 50 kilómetros de Zaragoza o a 20 de una cabecera comarcal, o un pueblo remoto del Pirineo o de la Sierra de Teruel, es que no tiene nada que ver. Y entonces a veces también se diseñan políticas como muy generalistas, ¿no? Autobuses, no, vamos a ver, ¿cuál es el problema aquí? Y vamos a intentar solucionarlo, o sea, escuchar a la gente, preguntarle lo que necesita, pero no escucharles genéricamente, sino qué es lo que se necesita en cada uno de esos sitios. Y ahí la PAC, yo insisto también en que no podemos olvidarnos, o sea, no podemos apoyar solo el sector primario, que también, o sea, no estoy diciendo que no hay que apoyarlo, pero yo creo que Europa tiene que entender que si queremos acabar con o sea, si queremos que no se vacíe todo nuestro territorio y quedarnos todos en 4 ciudades, tenemos que apoyar el desarrollo rural. Y el desarrollo rural es mucho más que la agricultura y la ganadería. Y mira que mi departamento es agricultura y ganadería, pero creo que es importante destacar eso. Pues bueno, yo por supuesto estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero yo diría 2 palabras para mí que son muy importantes. Una, formación. Formación que va enlazado con lo que decía Miriam, que es, a veces haces cursos, que no viene gente, pero porque nadie te ha pedido esos cursos. Sin embargo, haces otros cursos porque has escuchado la demanda y tienes que repetirlo o tienes que volver a solicitarlo, claro, porque ha habido tal demanda. Entonces, ahí a veces se pierden unos recursos que no tienen ningún uso y, sin embargo, hay otros recursos que se podrían utilizar. Y la palabra para mí más importante de todas es que ojalá el sector primario lo consideran un sector estratégico, porque lo es. Claro. Pero nadie, creo, en este momento no lo dan como un sector estratégico. A ver, como decía nuestra compañera, se come 3 o 5 veces al día. Tenemos que saber lo que comemos, quién lo cultiva, cómo lo cultiva, en qué condiciones. Pero si estamos echando a las en general, esto ya no solo mujeres, que sí que es cierto que la mayor parte de las explotaciones pequeñas y familiares son mujeres, pero en general estamos echando a las pequeñas explotaciones y estamos permitiendo que grandes corporaciones nos den de comer, llegará un momento que no sabremos, ojalá sí, pero estamos comprobando en otros sectores que no es así. Por lo tanto, ¿quién no nos dice que en agricultura, en ganadería no nos suceda? Que vayamos a comer lo que decidan otros y como quieran. Eso no considero que sea. Por eso considero que la PAC ahí sí que tendría que tener un valor importante y considerar que el sector agrario, en general primario, sea prioritario, estratégico, necesario, porque si no, nos quedamos ahí un poco en el aire, porque quedamos 4 David contra Goliat, y eso no puede ser. Al final tampoco tienes que estar todo el día con la lanza luchando. Me ha apuntado una cosa, si me dejáis intervenir, razones para considerar el sector agrario como estratégico. La relevancia no se limita únicamente a lo productivo o a lo económico, que es muy importante, por otra parte, sino que es que además tiene un impacto social, demográfico. Luchamos contra la despoblación. Juega un papel importante en la sostenibilidad. La nueva PAC favorecerá las medidas climáticas y la agricultura y la ganadería también, muy importante. Siempre ha mantenido nuestros bosques, nuestros campos, la vida en ellos. Fomenta las cadenas de valor locales, lo que supone la producción y la aparición de esos mercados locales, nos da seguridad alimentaria, contribuye a mantener vivas las comunidades locales y sus tradiciones. Es que podemos perder, estoy exagerando un poco, pero aquello que somos, que está también vinculado a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia, de arraigo a un lugar. Y esto es algo inmaterial, pero
creo yo, de importancia básica. Hoy nos acompaña también una compañera que está trabajando precisamente en esos temas, en la diversificación económica, en el sentido de pertenencia, de vinculación y cómo eso es capaz de desarrollar un territorio, fomenta el atractivo de los territorios, favorece la aparición de otras actividades, como por ejemplo el turismo, que da de comer también a muchas mujeres. Entonces, ese sector estratégico es muy importante y a la vez, como estoy en el uso de la palabra, el papel lo soporta todo. Una cosa es que hagamos un plan a veces consultando a la población, sin consultar, pero si esa consulta a esos ciudadanos para los que es ese plan no se convierte en vinculante, tampoco sirve para mucho. Y es capaz de soportar cualquier cosa que escribamos. Necesitamos un papel y un boli o una impresora. Pero los planes que realmente llegan a buen término son aquellos que ponen actuaciones concretas con un dinero, de dónde sale ese dinero, quién es el responsable y cómo vamos a medir si eso va bien o no va bien. Así es, bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que han dicho las compañeras. Mi enfoque va a ser un poquito más de tramitación, ¿no? De PAC, que es a lo que nos dedicamos nosotros, más enfoque burocrático. Sí que es verdad que es un trámite, pues que es un trámite largo para nosotros. Estamos mucho rato confeccionando PAC con ellos, cuadrándolas un día, otro día, hasta que conseguimos enviarlas, que creo que saben lo que es ese sufrimiento. Nosotros no sufrimos como ellas, pero sí que empatizamos mucho, ¿no? Entonces, tienen unos estándares medioambientales, normas que establecen ayudas directas, normas en la calidad de los productos, regulaciones comerciales. Entonces, al final es un trámite complejo y toda medida que venga para una simplificación administrativa que tanto para ellos como para nosotros será pues algo que será muy bienvenido, pero yo creo que por parte de todos. Y luego otra cuestión también que me parece importante, que algo han comentado también de reto digital, es el tema de ahora todo es por notificación telemática, todo, exactamente todo. Entonces, puede ser que hay gente que sí que tenga mano, que tengan familiares o que tenga alguien que le pueda echar una mano, pero nosotros en las oficinas nos encontramos con casos que vienen desesperados, es decir, vienen con su portátil, con su móvil. Oye, ayúdame, me ha venido una notificación, no sé qué hacer con esto, por favor, vamos a leerla, vamos a subir esta foto georreferenciada famosa. Entonces, sí que es verdad que eso pues lo veo que tiene mucho recorrido y que se debería impulsar un poquito esa inclusión digital y que llegue a todos los afectados. Sí, pero que llevamos 52 minutos y todavía no me han dicho qué piden las mujeres a la nueva PAC. Estamos hablando de qué pide el sector primero, qué piden agricultores, ganaderos, pero personalizando con esa perspectiva de género todavía no me han dicho ustedes, en este caso señora Molina, señora Rubio, como agricultoras y como ganaderas, qué es lo que necesitan en esta nueva PAC. Podrían ser ahora mismo 5 compañeros suyos y estaríamos analizando datos en los que se hablara del hombre, pero yo les vuelvo a preguntar, como mujeres que viven o trabajan en el medio rural, ¿qué piden? ¿Qué solicitan? Bueno, creo que especialmente, ya que si hacemos una carta a los Reyes Magos, pues mira, yo pido para toda mi familia, pero yo pido para mí, pido esto. Sí, yo creo que sí hemos tocado los temas, ¿no?, de los que luego Bueno, enumerar, me han parecido muy sí, comunes. No, sí, pero es que realmente lo que necesitamos es eso, generación de espacios donde se tengan en cuenta nuestras realidades y apuesta por el territorio para que sea viable el entrar. Claro, realmente eso hay luego que transformarlo, ¿no?, en el papel, pero creo que es mucho más útil eso que ahora diéramos una solución rápida de queremos una partida presupuestaria para… O sea, realmente creo que es un melón el tema de la mujer que no se, ha pasado de puntillas o no se ha querido abrir, y lo que pedimos realmente es que se abra de par en par ese melón, que se tenga en cuenta y que empezamos a buscar soluciones reales. Creo que han dado claves cuando han comentado que la mayor parte de mujeres lo que tienen son explotaciones pequeñas y medianas, ¿no? Pues lo que necesitamos es una PAC que realmente apueste por un tipo de agricultura socialmente necesaria, que no solamente es alimentación, sino que vertebra el territorio. Entonces necesitamos incidir en ese tipo de explotaciones. ¿Vería usted más representada a la mujer en esa explotación a lo mejor más pequeña y más socialmente responsable? Sí, por supuesto. Al final los datos así lo muestran. Luego podemos ver un poco el porqué, ¿no? Hablábamos de esas barreras de
de entrada. Si ya es difícil que una mujer acceda, pues por supuesto luego cuando accede, normalmente, mayoritariamente, accede en ciertos modelos que en su mayoría están más arraigados al territorio, con una mirada más de vertebración, de venta directa. Normalmente la mayor parte estamos hablando por supuesto de generalidades, ¿no? Pero la mayoría sí que además están haciendo una agricultura y una ganadería más vinculada al territorio, no solamente al agronegocio en sí, ¿no? O sea, por supuesto tiene que ser viable económicamente, o sea, no estoy poniendo de menos la pata económica, simplemente estoy diciendo que realmente además mayoritariamente suele ser una agricultura y ganadería pues con un mayor valor social en ese sentido y por lo tanto también más desprotegida frente a la deriva a la que vamos hoy en día. Por lo tanto necesitamos una protección mayor, que vaya esa mirada de la PAC a esta pequeña y mediana agricultura. Voy a abrir un melón. ¿Te parece que habrá un melón? Vamos a hablar de cuotas. Aparte del sector Vamos a hablar de primario, el cuotas melón, y vamos a hablar de favorecer la incorporación de mujeres con incrementos o bien en la concurrencia competitiva o bien con incrementos de mayor importe. Y digo que es un melón porque es un melón, quiero decir, importante que suscita bastante polémica. En la PAC, que está ahora en vigor, precisamente España fue uno de los países que incorporaron y se empeñaron dentro del objetivo 8, es decir, no hay un objetivo específico de igualdad de género, pero dentro del objetivo 8, que creo que es social, no me acuerdo cómo se llama, en incorporar la parte de apoyo específico a las mujeres. Y pueden parecer cosas que no tienen a lo mejor no tienen una repercusión directa económica muy importante, pero para mí es uno de los factores que de alguna manera está incidiendo en que haya más mujeres, aunque sea despacito, pero que si no, no va a ocurrir. Y son cosas del tipo modernización o incorporación de jóvenes. Hay un incentivo, como son ayudas de concurrencia competitiva, que se llama, que quiere decir... se ponen las solicitudes en orden y hasta donde llega el dinero, ¿no? O sea, no todo el mundo recibe o no todo el mundo recibe la misma cantidad y tal y cual, y entonces ahí hay una priorización si la explotación está liderada por una mujer o en algunos casos se está haciendo, cuando hay personalidad jurídica, que el porcentaje de mujeres sea mayor que el de hombres o... Un factor respecto a las cuotas. Voy a hablar de las cuotas porque vamos a hablar de ello, ¿no? Vamos a hablar un poquito de todo. Obviamente, por ejemplo, en las cooperativas agroalimentarias, pedir una cuota de un 40-60% quizás no tenga mucho sentido. Quizás sería una sobrerepresentación cuando estamos hablando de que en muchas cooperativas el porcentaje de mujeres de la base social, y ese es otro tema, ¿por qué las mujeres no están en la base social? Están sus maridos, pero no voy a entrar ahí. Pero, por ejemplo, tendría sentido, y es lo que se puso en muchas de las medidas de la PAC, que se dé un mayor incentivo económico a aquellas asociaciones del tipo que sea, que por lo menos tengan un órgano de dirección similar en porcentaje de mujeres al de su base social. A mí me parece que eso no es pedir mucho. Es decir, si todas las decisiones se toman por el mismo perfil de personas, pues están sesgadas inevitablemente. O sea, pues si tú no, por ejemplo, hablábamos de participación en órganos de dirección o participación en reuniones en general. ¿Se tienen en cuenta los horarios y calendarios escolares? ¿O se tiene en cuenta la Champions? Perdón que no sé ni lo que es la Champions, pero cada vez que lo menciono los hombres se enfadan conmigo. No tengo nada en contra de la Champions, pero ¿son capaces en una cooperativa de cambiar un horario? Porque hay un partido de fútbol, ¿vale? Es que además, siendo de Zaragoza, señora Ferrer, la Champions es ciencia ficción. No sé, también... Bueno, eso además, insisto que no... Quiero decir... Es que esto son cosas que a mí me han contado mujeres que estaban en una cooperativa, o no, me parece que era en un ayuntamiento, estar insistiendo en que cambiaran los horarios laborales para poder llegar los horarios de reuniones para poder ir a buscar a los niños al colegio y que tenía que hacer encaje de bolillos y de repente un día le cambian el horario y dice, hombre, me han hecho caso, qué bien. Hasta que se dio cuenta de que a mitad de la partida dije, bueno, venga, que empieza el partido. Y entonces se quedó, o sea,
casi le da algo, cosas de este tipo. Quiero decir, entonces, cuando estamos hablando de cuotas o de dar más beneficios, hubo una frase que me encantó de una profesora de la Universidad de Teruel que dice, un chico que estaba diciendo, ¿y por qué hay que darles más dinero a las chicas o por qué hay que darles beneficios? Y alguien le contestó, para que tú tengas novia. Quiero decir, si las mujeres se van de los pueblos, yo he tenido gente que tenía una granja, como su mujer, su vida estaba en Zaragoza, bueno, y siguen allí, o sea, como su mujer tiene la vida en Zaragoza, tiene la vida laboral en Zaragoza, viven en Zaragoza. Y él va todos los días a Bujaraloz. Yo estuve 8 años trabajando en Bujaraloz y 3 en Fraga. Quiero decir, también conozco el medio rural bastante. Y vivían en Zaragoza y viven en Zaragoza. Y él iba todos los días a dar de comer a los cerdos. Entonces, si no conseguimos que las mujeres quieran estar en los pueblos y tengan actividad, profesión y tengan conciliación y tengan opciones, los pueblos se mueren y luego queremos ir de vacaciones, ¿verdad?, al pueblo. Y si no vive nadie, no podremos ir de vacaciones porque no estarán las casas vivas. Perdón, me callo. Usted ha abierto un melón, señora Ferrer, yo voy a abrir otro que usted ha dejado medio abierto, eso de la base social. ¿Qué pasa con la base social? Cooperativas, denominaciones de origen, empresas agroalimentarias. ¿Qué ocurre? Porque tenemos también como noticia la primera presidenta de una denominación de origen de Aragón, la primera de España. Primero, el problema es que no hay suficientes mujeres que formen parte. O sea, el número es pequeño, entonces la proporción es pequeña. Pero luego sí que yo me he dado cuenta que tú formas parte de la base social, o sea, tú formas parte de la asamblea, eres miembro de las cooperativas o de las comunidades de regantes, quiero decir, son órganos donde se toman decisiones bastante importantes y económicamente muy importantes, que te afectan a ti en tu explotación y en tu vida. Y, sin embargo, las mujeres no dan ese paso cuando hay un cambio. El Consejo Rector, ninguna dice yo voy, pero tampoco te dice no vengas. Me refiero que ahí también somos nosotras las que nos ponemos, creo que, pero porque tenemos detrás lo que comentaba, es que el horario de las reuniones no se adapta al horario que podemos tener. Tú no puedes hacer una reunión a las 9 de la noche y acabar a las 12 de la 1, como nos sucede. Yo, por ejemplo, estoy dentro de la Asociación de Agricultores de Caspe y los horarios los estamos poniendo nosotras. Estamos 3 mujeres y hemos dicho, chicos, se acabó. O sea, los horarios van a ser como a nosotras nos venga bien, porque vosotros os podéis adaptar perfectamente. Porque tú no tienes que ahí, porque estáis ahí y habéis podido cambiar los horarios. Hasta ahora, yo que estaba sola, las reuniones eran las 9 y pico, 10 de la noche, que yo decía, chicos, que vosotros no madrugáis mañana y yo no tengo, mi conciliación familiar es muy fácil, solo está mi madre. Dentro de lo que cabe está bien, no tengo hijos, pero las que tienen hijos, y ha sido a raíz de ellas las que se ha cambiado. ¿Ves? Me refiero que a veces tenemos que dar ese paso nosotras. Nadie nos dice no vayas, no nos impiden ir, pero tenemos que ser nosotras, creernos nosotras que primero, que nuestra opinión también es importante, porque yo a veces discuto y les digo, no, que va a ir mi marido. Digo, pero tú con tu marido coincides siempre, todas las decisiones que tomáis en casa, ¿tu marido es como tú? No, pues es que esto te influye a ti también, en tu explotación económica, e incluso en tu vida familiar, te influye para todo. Por lo tanto, no delegues en tu marido. Ves tú también, va tu marido, por supuesto que sí, pero tú da tu opinión. Y si puedes formar parte, yo os hablo de base, pero si luego tú puedes formar parte del Consejo Rector o de la Junta Directiva, ¿por qué no vas a ir? Que son reuniones, claro que sí, pero como reuniones, como puedes, es un trabajo más dentro de tu trabajo. Te lo tienes que tomar así. Sí que a veces es un poco más incómodo porque te pierdes horas de trabajo real, efectivo, pero es que depende de lo que se vote, puede salir algo que a ti te toque el bolsillo. Exactamente, y es importante estar, y totalmente de acuerdo, y añadiendo también a eso, es que tenemos que tener en cuenta que estos espacios, a día de hoy, continúan estando muy masculinizados, ¿no? Y si tenemos en cuenta la forma en la que la propia sociedad nos ha inculcado a hombres y mujeres, ¿no? A las mujeres es que se nos ha inculcado el que si no tienes algo seguro que aportar, o sea, tienes que estar segura de que cuando vas a abrir la boca vas a decir algo de valor, porque si no, como que no te atreves, no voy a molestar o no voy a decir algo que... Sin embargo, veo en compañeros que es prueba y error y sin ningún tapujo y bravo, ¿no? Quizás nos tenemos que quitar nosotras también esa... pero ellos no tienen esa carga de tener que decir algo perfecto o totalmente meditado y participan con otro tipo de libertad. Eso sí que lo hemos visto en espacios, yo creo que todas nos hemos sentido así en espacios en los que estás con otros compañeros, ¿no? Y te piensas mucho el aportar o no y luego dices, pues te vas a casa sin decirlo y dices, podía haberlo dicho libremente. Eso forma parte de cómo la sociedad también nos ha inculcado esa educación que yo creo que poco a poco ya la vamos rompiendo. Ese no destaques, no llames la atención. Sí.
Pero en el momento en que hay mujeres también se cambian las dinámicas. Y, por ejemplo, las reuniones deberían ponerse, yo siempre las hago, hora de comienzo, hora de final. Muy bien. Pues dejas un margen, o sea, yo convoco de 10, si calculo que me va a costar una hora, pongo media hora más, pero digo, las reuniones van a ser de 9 a 10:30. Pero entonces, Y no dejar repetir. En la escuela rural no hay reuniones, en los colegios de los pueblos no hay reuniones, porque a esas sí que pueden Sí, ustedes a esas ir. van las mujeres, A pero esas sí porque que se hacen pueden en los ir. horarios de mujeres. Ustedes las mujeres y a las otras no. Entonces, Sí, es quiero curioso decir, también. Es que en las AMPAs del colegio la mayor parte son mujeres, no hay muy pocos Claro, por hombres. eso digo, Quiero decir que es que está como muy claro, marcado el tema del horario que el está muy rol. bien, señora Ferrer, sí Claro. que es una de más, pero yo creo que es lo que está Sí. comentando la señora Rubio y la señora Molina, es ese miedo al que lo que yo vaya a decir vaya a ser tomado en cuenta, o a lo mejor, como comentaba usted al principio, señora Ferrer. Pero usted, sí viene, ¿y el veterinario cuándo viene? No, oiga, que soy yo, ¿no? Esto Por es favor, un el problema de empoderamiento, o sea, el creerte que tú puedes aportar algo y que tu opinión es tan válida como cualquier otro miembro en este caso, sea lo que sea, o sea un consejo, sea una reunión. Eso es Tu parte de la generación. realidad y nos cuesta realmente, o sea, suena a anécdota, pero es que la suma de todas esas anécdotas es la realidad que vivimos, ¿no? día, Y a mí me pasa, pues desde el primer día que he ido a descargar el tractor a la cooperativa, que nunca lo hago sola, siempre tengo público. Sí, sí, y no te aplauden O sea, casi, sí, casi o de incluso me han milagro. llegado a Sí. preguntar, ¿pero qué vienes sola? Y digo, no, o sea, el resto deben de venir de 5 en 5, no lo sé. O sea, son tonterías que realmente cuando tú tienes claro que quieres estar ahí, te dan igual, ¿no? Pero que al final, muchas veces, pues tira para atrás, ¿no? A la hora de participar en ciertos espacios a ciertas mujeres. Tenemos que ir allanando ese camino. Y volveremos luego a la PAC. En su generación, señora Jiménez, señora Rubio, pasa lo mismo. Señora Jiménez también es y el director del banco donde está, en este caso, o ya sí. cojamos una visión más amplia. En su Totalmente. generación también hay problemas a la hora de con su pareja, o con, es decir, yo A ver. meto a la reunión del colegio, voy a la reunión de la cooperativa. Totalmente creo que hay una brecha social y que nosotros mismos nos echamos piedras sobre nuestro tejado. Es decir, todo lo que han dicho es totalmente cierto. No, realmente no hay... Porque, por ejemplo, a efectos de PAC sí que es verdad que sobre papel somos conscientes de que se han incorporado reformas, en la última reforma se han incorporado medidas. Sí que es verdad que a título de oficina no hemos visto tanto incremento de titularidades a nombre de mujeres y creo que habría que fomentar también el tema más de la titularidad compartida, que antes hemos estado hablando un poquito de ello. Entonces yo sí que percibo esa brecha social también. Que formaría parte también entonces de la condicionalidad social de la PAC, en la que nos estamos fijando, se está pidiendo también, no solo de la PAC, sino de cualquier tipo de convenio al que se llega, en el que miramos en que, por ejemplo, un sector como puede ser el sector de la fruta tenga un horario determinado, en determinadas horas de calor se deje de trabajar, se contrate y demás, y se contrate de una forma determinada, esas contrataciones también en origen o no, pero no se está mirando el papel, en este caso, de la mujer y estos condicionantes que tienen también las mujeres. ¿Podría ser también un melón a abrir en la PAC? Depende de quién lleva la explotación. Si una explotación, una jefa de explotación es mujer, suele tener mucho más en cuenta, en general, que si es un hombre. Un hombre marca un horario y ya está. Una mujer va marcando esos horarios de trabajo porque se da cuenta que también tiene esas necesidades. Entonces, la mayor parte de los trabajadores, en nuestro caso, son mujeres. Entonces, tú te adaptas a las necesidades que ellas te piden. Tú. Sí, por eso es a lo que me refiero. Que se nota mucho más porque con los compañeros, cuando ahora no, es que nosotros vamos de 8 a 3. Ostras, pero a las 2 de la tarde, ¿cómo aguantáis? Si de 2 a 3 te mueres, pues plega a la 1:30, plega a las 2 y mañana o haces una hora más otros días, pero estos días no, pues como todo muy cuadriculado. Y nosotros, nosotras somos un poco Somos más en ese aspecto flexibles. más flexibles, primero porque también lo sufres, que es que tú también estás ahí. Claro, si realmente preguntamos a agricultoras y agricultores, o ganaderas y ganaderos, cuáles son sus mayores barreras en cuanto a acceder a órganos de dirección, aparte de su conciliación laboral, ¿no? Esa conciliación en la militancia, por así decirlo, o en la lucha activa de parte del sector, la mayor parte de mujeres te señalarán la conciliación, cuando la mayor parte de hombres no estará ese condicionante. Entonces, si queremos igualar, desde luego tenemos que incidir en el tema de la conciliación. Quizás el solucionar esos problemas haría que las mujeres puedan acceder y estar en la toma de decisiones y, por supuesto, incorporar al debate los temas que nos afectan, porque si no estamos no podemos opinar. Claro.
No hemos contestado concretamente a tu pregunta, es decir, hemos estado hablando de las barreras y tal y cual, pero me acabo de dar cuenta que no hemos contestado exactamente a tu pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mantener, mientras sea necesario, mantener todas estas acciones positivas, todas estas acciones positivas que siempre se definen como algo que se mantendrá mientras sea necesario. Ojalá no haga falta, ojalá dentro de la siguiente PAC, digamos, no hace ninguna falta. Yo estaré encantada de que no se tomen medidas positivas y me refiero a estas medidas positivas de obligar a que haya, de alguna manera, obligar o por lo menos incentivar con estímulos económicos de dar mayor dinero o más puntos en la concurrencia competitiva. Lo que hay que hacer es mantener esa perspectiva de género que ya se introdujo en la PAC del 2008, que en muchos casos además es simbólica, porque cuando se dice no, que haya el mismo número de mujeres que el tejido social, realmente luego al final no tiene un efecto económico importante en cuanto a que no hay, cuando se ponen a mirar no hay muchas que puedan cumplir eso, pero sí que tiene un efecto psicológico, porque cuando de repente se empiezan a ver y dicen, oye, que igual hay que meter mujeres. Y bueno, pues a lo mejor las primeras se meten sin mucha convicción, una vez que está una, ya la otra entra después, se cambian los horarios, de repente hay tres que dicen, oye, esto hay que tener en cuenta este horario. Entonces, mientras exista esas barreras y esas diferencias, mantener todos los incentivos que se nos ocurran, que tengan lógica, que incentiven la presencia de las mujeres en órganos de dirección y en obtención de puntos en las subvenciones. Es que no hemos contestado exactamente. Y un matiz más, que se visibilice el trabajo de las mujeres en general. Es decir, que es tan importante es la panadera del pueblo como la que maneja un tractor. Pero sí que es cierto que la panadera del pueblo, dentro de que cabe, hace un trabajo más o menos habitual. Sin embargo, una ganadera o una agricultora ya no es tan habitual ese trabajo porque es un sector más masculinizado. Entonces, que se vea como algo habitual. Lo que decía Esther, que va a la cooperativa a descargar y... Pues es que tenemos, es verdad, es que tenemos público, es que llama la atención, es que todavía... Yo tengo 53 años y a mí todavía alguno me dice, hombre, pues labrás bien. Digo, hombre, llevo subida en el tractor desde los 9 años y no sé labrar ya. Me explico, pero todavía tienes que te da igual, en el fondo, pero dices, si a mí me lo dicen, esta pobre jovencica que va a empezar ahora va a tener esa espalda para poder aguantar esos ciertos comentarios, que no es que sean machistas, es como que te quieren alabar. Paternalistas, que a lo mejor paternalistas, son peores. eso es. Es como que te quieren alabar, pero dices, chico... Y ahí los yo no medios te de digo, comunicación que qué valiente por llevar la cosechadora. Digo, ala, venga, por favor. Chico, o sea, sí, todos los hombres que llevan entonces la cosechadora también son valientes. Esa visibilización la es capacidad importante. de conducir la tengo exactamente igual. Claro. Abro también el melón que ha abierto la señora Ferrer, y aunque no quiero participar en el debate, ya no sé si esto entraría en la PAC, pero los medios de comunicación también tenemos culpa en... esto sobre todo a la hora de comunicar y a la hora de visibilizar el papel. A mí se me quejan mucho de eso, de que búscame una mujer que se monte al tractor. Y dices, oye, perdona, o sea, no, como si fuera un monito de feria, ¿sabes? Sí, o sea, esa imagen de, ay, qué mona esta que se sube al tractor. Yo le voy a decir una cosa también, señora Ferrer, y esto quizá no debería formar parte del debate, pero nosotros en todas las jornadas que organizamos, excepto en esta, evidentemente, y por motivos obvios, y en la anterior, por motivos obvios también, en la que era dedicada a los jóvenes, pero siempre llamamos al Colegio de Ingenieros Agrónomos y decimos, por favor, necesitamos a alguien para. Llamamos al colegio, necesitamos a alguien para. Y nos puedo ofrecer una persona. En uno de los muchos solo hubo hombres. Y a mí me llegaron, pero porque desde las organizaciones... tocó, oye, pues mira, tiene que venir ella, pero no puede. Y a mí me escribieron dos personas para decirme, oye, esto, te voy a explicar. Nosotros hemos dado la opción y con ello voy a lo que comentaban de yo tendría que estar en la cooperativa, yo tendría que hablar, pero no voy, no me atrevo, no quiero, no. Claro, también pasa una cosa, yo creo que muchas veces como se siente a veces como un agente extraño, ¿no? Que esté una mujer en ciertos espacios, se cuestiona a veces que estás por ser mujer. Y sin embargo al compañero nadie lo ha valorado si es el más apto o no para estar en la silla de al lado. Y con eso ya termino, sí que tiene razón, señora Ferrer, cuando dicen, ¿hay alguna agricultora que tal? Y entonces en vez te dicen, ay, pues mira, tenía 300, ay, qué mágica. Claro, como el tema atracción. Pero no es ay qué mágico, ese es el tema. Si yo me voy a un agricultor de Vallobar, no voy diciendo, mira, qué mágico. Claro, ese es el matiz. Era tal cual. Exacto. Por favor.
Yo termino ya. Pero puede parecer que no tiene tanta importancia, ¿no? Pero el tema de la visibilización y los referentes es que es esencial. Es que yo, por ejemplo, tengo una anécdota que lo visualiza totalmente. Tengo una sobrina de 6 años y yo llevo en la granja con los cerdos 7 años ya. Desde que es pequeña yo constantemente le he dicho: me voy a darle de cenar a los cerdos, quiero que sepa que yo voy a la granja, que yo trabajo con los cerdos, que yo voy al campo. Y se lo he dicho desde pequeñita. Pues un día, cuando iba a clase, estaban estudiando las profesiones sin que nadie se lo haya dicho directamente. Y, por supuesto, sus padres no, ni creo que la profesora le dijera directamente. Pero a la hora de ver en las cartulinas la enfermera mujer, el agricultor hombre, un día que estaba jugando con ella le dije: me voy a los cerdos, me dijo: pero tía, eso no es de chicas. Y dije: Dios mío, si esta niña que me ha estado viendo desde que nació y le he estado R diciéndoselo, y desde luego en su casa tampoco ha sido, al final estas cosas calan en los dibujos, calan en la forma que tenemos de enseñar. Tenemos que tener en cuenta que luchamos contra eso, ¿no? Entonces, por supuesto que hace falta más. No es suficiente porque no hemos llegado todavía a normalizar esa igualdad de género en ese sentido. Entonces, por supuesto que hay que estar más y por supuesto que hay que incidir en que estemos en los espacios de debate, por supuesto que hay que hacer ese trabajo extra, por lo menos, como comentaba la compañera, hasta que ya no sea necesario. Claro. Ojalá que ya no lo sea. Ojalá. Y además, al hilo de lo que acaba de decir ella, yo creo que se ha abierto un poco el melón de la educación, ¿no? Hay que educar desde muy pequeños y saber inculcar los valores desde pequeños ya directamente de la igualdad, porque si seguimos igual, no estamos haciendo nada, no estamos avanzando. Entonces, lo principal es eso. Evidentemente, lo que no se conoce, no se valora, no te puede generar empatía. En ese sentido sí que es verdad que en parte de los medios de comunicación sí que tenemos mucha culpa. Otro melón que abriríamos, ya que hemos empezado a ver melones de Torres de Berreín aquí de manera... En esa PAC 2028-2034, quienes tengan que legislar... hay una organización agraria que ya ha propuesto, que va a proponer que la agricultura se enseñe en los colegios, pero se enseñe de verdad, se enseñe con su realidad. Y aquí sí que podría ser importante. A lo mejor para esta 2028-2034 ya no llegamos en esas peticiones, pero para la siguiente, que iría de 2034 a 2042, si no me equivoco, con una buena educación, aquellos que legislen podrían tener también la empatía con la mujer rural y por ir cerrando ya, porque fíjense, llevamos ya casi hora y cuarto de debate, por ir cerrando, una empatía que no esté basada en el paternalismo, claro, sino en la realidad. Yo quiero señalar que en este sentido hay una cosa que se está haciendo bien. Usted que es docente, además. Sí, y que a veces les digo a los alumnos, que ahí hay dos, y vosotros no querríais dedicaros, en general, a los chicos y a las chicas, y vosotros no habéis pensado en ser agricultores y tenéis una formación muy buena, si tendríais, fijaos si sabéis, por ejemplo, del acceso a las ayudas de la Unión Europea, de cómo funciona el desarrollo rural, pues todo eso lo podríais aplicar. ¿No habéis pensado en montar un negocio en el medio rural los que sois de pueblo o los que no sois de pueblo? Va calando, pero creo que también hay una cosa que se está haciendo bien y que creo que tenemos que mantener. En los proyectos de concurrencia competitiva que son financiados por los líderes, que eso es PAC también, se da ahora mismo ya prioridad a los proyectos que están encabezados por mujeres. No como única prioridad, es decir, se da prioridades por muchas cosas más. Si te implantas en un pueblo que es pequeño, si tu actividad es innovadora, en fin, hay varios check que se van señalando, pues uno de ellos es por mujer, es decir, en igualdad de condiciones pasa por delante un proyecto de una mujer porque se entiende que tiene más dificultades de acceso al empleo, no solo por mujer, sino por las dificultades añadidas. Se entiende, Se entiende porque así lo explican las estrategias que preparan esos proyectos líder. Entiéndame, se entiende. Sí que se entiende por parte de quienes tienen que legislar y por parte que de una forma científica plantea ese tema, pero yo voy por no poner a nadie, me voy a mi pueblo, me voy a Castiliscar.
y En les Castiliscar el dices que... agricultor lo entiende que pase por delante de la No. agricultora. Pero es que a veces los agricultores, hay una especie de lucha ahí en que lo que no va a las ayudas directas irá al desarrollo rural y a Esa es veces otra. hay un Esa es otra. enfrentamiento que dices, pero que estamos todos en el mismo barco, que se trata de que todos vivamos un poco mejor, a lo mejor un poco más incómodos, pero un poco mejor. Entonces, eso hay que seguir manteniéndolo. Que se está haciendo bien, hay que seguir manteniéndolo. ¿Por qué? Porque da buenos resultados, no porque sí, sino porque da buenos resultados. Entonces, eso sería algo a mantener. Y otra cuestión, el tema de la conciliación no nos afecta únicamente a las mujeres, afecta a todos, porque a mí qué más me da quedarme yo en casa cuidando de un crío, como que se quede mi pareja hombre y cuide de esa criatura, si lo que necesito es poder, o quien dice un crío dice a una persona mayor, que cuando se ponen malos pueden durar muchos más años que a los 3 años un crío al cole, pero una persona mayor no, y no la puedes dejar sola en casa. Entonces, el asegurarme de que cuando yo me marcho a trabajar, sea yo hombre o sea mujer, y que me quedo tranquilo o tranquila porque mi familiar está bien atendido, es una cuestión de todos, que nos hace vivir bien a todos. No es solo para nosotras, es para todas. Sí. Y cuando preguntas a las mujeres, ¿qué crees tú, qué cosas hacen falta? Empiezan señalando cosas que nos hacen falta a las mujeres, pero es que al minuto 3 están, y en mi familia, mis hijos, mis mayores, mi marido, mi no sé qué, los vecinos de allí, los del pueblo de al lado. Entonces, dan soluciones para todo el mundo, no dan soluciones para que vivimos todos en el mismo barco, no somos ni un mono de feria ni una sociedad diferenciada, vivimos juntos. Sí, porque la solución para la mujer también es solución para la sociedad. Claro. Al fin y al cabo estamos todos, lo que tú dices, estamos todos en el mismo medio. Totalmente. Yo creo que, bueno, hay veces que cuando hablamos de estas cosas pintamos un panorama como muy negro, ¿no? Resaltamos realmente las cosas pero porque queremos resaltar las cosas a mejorar, pero yo, no sé, igual soy optimista e irremediable en ese sentido. Creo que con la situación que tenemos ahora, lo que tenemos enfrente es un reto y una oportunidad. Realmente estamos en una situación en la que año tras año perdemos personas agricultoras y ganaderos. Bueno, es que las mujeres somos la mitad de la sociedad y tenemos una brecha de género gigante y una brecha de relevo generacional también. Es que quizás la oportunidad de futuro está ahí, en las mujeres y también en los jóvenes, ¿no? Quizás tenemos que plantear de qué forma accederá al sector, qué tipo de proyectos, ¿no? Son además pues, más valiosos para el territorio, que puedan conformar. También es una lucha contra la despoblación. O sea, claro, al final son piezas, no se puede mirar como cosas aisladas, sino que son piezas del mismo puzzle. Y creo que tenemos una oportunidad de futuro gigantesca si sabemos montar este puzzle. Y si hacemos pues que las mujeres puedan participar del sector, poblar el territorio, igual que los jóvenes, pero por supuesto hay que girar el timón hacia donde vamos. Está claro que cada vez es más difícil acceder, ¿no? Porque pues bueno, por el tipo de proyectos, por las barreras que tenemos de entrada, porque no se están escuchando las necesidades reales. Si nos detenemos a escucharlas y a ver realmente cómo queremos conformar el territorio, hay cabida. O sea, yo veo realmente un futuro esperanzador si le damos la vuelta a esto y realmente ponemos las piezas necesarias, porque creo que hay mujeres que se quieren quedar en el territorio, creo que hay mujeres que quieren hacer ganadería y agricultura y tenemos que ver de qué forma facilitamos el acceso. Que, por cierto, abro yo otro melón porque hemos hablado de denominaciones de origen, hemos hablado de cooperativas, hemos hablado de empresas agroalimentarias, pero corríjanme si me equivoco, yo no conozco a ninguna dirigente de una organización agraria. Cabeza de cartel. Conozco una presidenta de una federación de caza y por irme a lo mejor, si vamos con esos estereotipos de algo que puede estar muy vinculado con conozco una presidenta de una federación de caza, pero no conozco una presidenta de una organización agraria. Pero es que estamos No la en lo hay. En En Aragón no la hay. Y en España. Y en España yo creo que tampoco. pero Estuvo como a punto. primera, segundas No. niveles sí, pero primer nivel. en la base hay pocos. Entonces, si somos pocas, vamos ascendiendo.
pero no llegar Pero no solo arriba es no por es tan eso, fácil. Pero hay excepciones. Sí que, por ejemplo, el Sindicato Labrego Gallego lleva con secretarias generales desde hace… ¿Dónde? No sé si me equivoco, en el Sindicato Labrego Gallego. Ah. Y no sé si sé la cifra exacta, pero no sé si son 35 o 40 años con secretarias generales. Y tienen un área de la mujer muy fuerte desde hace muchos años y una base social femenina gigantesca que pone la mirada precisamente también en problemas estructurales como los que estamos hablando ahora. Sí, sí, es que el sector gallego agrario Sí, es Galicia. Muy luchador. es mucho más potente, y que, hay mucha y más que está muy mujer. atomizado, por lo tanto, como Sí. son muy pequeñas explotaciones, hay muchas mujeres incorporadas y son muy potentes, se han unido y entonces son capaces de estar ahí presentes y luchar por ellas, realmente, por lo que ellas necesitan, aunque sea todo el sector. Es un mundo, nosotros cuando hacemos encuentros de mujeres te sorprende mucho porque claro, tú vienes con tu realidad de Aragón. ¿Vale? Que es lo que conoces, como mucho en nuestra zona Cataluña porque tenemos cerca. Pero claro, cuando te juntas con mujeres canarias, que son casi similares como las gallegas, que muy poquitas, pero muy peleonas, las gallegas son tremendas. O las andaluzas, que tienen otra problemática completamente diferente a lo nuestro, porque muy poca mujer que sea propietaria de tierra, porque en general es muy difícil acceder a la tierra allí. Entonces, claro, no es tan fácil, lo que te decía antes, no es tan fácil llegar arriba si Y no no estás tienes una tampoco en base, la… si no tienes una base Estás con bastantes mujeres invisibilizada. para luego ir seleccionando, porque yo estoy en contra de por qué ser mujer tú vas, pero bueno, será porque es válida, porque sea persona válida, no porque sea mujer o no, aunque sí que es cierto que en este caso, para incorporaciones y demás, sí que es importante esta actitud positiva, estas valoraciones positivas a la hora de una incorporación, a la hora de un emprendimiento. Es que eso no Pero- ocurre, es que si no ocurre. Quiero Claro. decir, esta visión que yo alguna vez he dicho, no, las que valgan, es que además hay gente que te hace una contradicción muy curiosa, ¿no? Las mujeres están muy formadas, no sé qué y tal igual, y a continuación te dicen, no, pero no hace falta forzarlo porque ya llegarán cuando estén formadas. Dices, ¿en qué No, no, quedamos? si están Entonces, formadas hay una ya. barrera y hay una barrera que es obvia y podemos hablar de organizaciones agrarias, podemos hablar de comunidades de regantes, podemos hablar… Pero vamos, lo de las Pero, por organizaciones de supuesto, agrarias también. es muy curioso porque tienen la parte de la mujer. Yo tengo una mesa de mujeres rurales donde tengo cooperativas, las organizaciones agrarias y vienen mujeres de la organización, pero lo que suelen decir es que a las reuniones de cosas serias van los hombres, el secretario general no sé qué, y ellas como mucho van acompañando y ellas van a las de chicas. Ya vale, esto no es cosa de chicas, quiero decir, esto es cosa de la sociedad y beneficia a toda la sociedad. En el momento en que no sea necesario apoyar a las mujeres porque haya una sociedad igualitaria, pues efectivamente, ojalá lo vea. Yo también soy muy optimista. También estoy viendo muchas mujeres que cada vez están menos dispuestas a estar en ese segundo plano, cada vez veo, yo creo que vamos avanzando, que hemos avanzado, pero lo que no tenemos que hacer es parar y retroceder. Es decir, no está alcanzado, no se ha conseguido. Vamos a seguir y vamos a seguir con las medidas positivas mientras sean necesarias. Insisto, ojalá dejen de ser necesarias. Una conclusión final muy rápida por parte de todas, porque vamos a cumplir hora y media y nosotros siempre hemos pretendido no pasarnos de la hora y media. Tantísimo. Más que nada para que la gente se quede con ganas de más y podamos continuar dando visibilidad, en este caso a las mujeres, hemos dado a los jóvenes, hemos dado a los ganaderos de razas autóctonas, pero porque se queden con ganas de más. Una conclusión final, si quiere, comenzamos por usted, señora Jiménez, para terminar. Bueno, como conclusión yo lo que saco aquí en claro, porque además es que escuchándolas hablar da gusto porque yo realmente solo puedo dar mi visión desde la tramitación, desde la oficina, pero lo que sí que me doy cuenta son las ganas que tienen, la fuerza con la que luchan y el recorrido tan positivo que hay de aquí en adelante. Y sí que es verdad que cualquier medida que fomente la incorporación que venga de aquí en adelante la van a aprovechar y yo les apoyaría, desde la entidad siempre apoyamos al sector primario y a las mujeres, sobre todo. Sí. Señora Rubio. Bueno, yo creo que mi conclusión al final es un poco seguir trabajando en ese camino de optimismo, de no tener tampoco esa prisa rápida por poner el parche y cerramos el tema. Tenemos que ahondar en cuál es la raíz de los problemas y tomarnos en serio el cambiarlos y sobre todo tener claro que la incorporación, el acceso de la mujer al sector rural puede aportar un prisma de vertebración de territorio, de cambio de paradigma y de oportunidad
¿no?, de oportunidad para otras luchas transversales. Creo que las mujeres es la palanca de cambio para muchas luchas. Señora Molina. Pues yo considero que la PAC que viene, la futura y las futuras, tiene que ser asegurar que el medio rural sea un sitio de oportunidades, sobre todo para las mujeres, para todos en general, pero para las mujeres en particular, porque como hemos visto hasta ahora, somos, igual que he comentado que el sector primario tiene que ser estratégico, las mujeres dentro del medio rural también somos importantes, muy importantes. Señora Navarro. Pues desde la universidad, que es el lugar donde yo trabajo, creo que es importante que sigamos manteniendo el compromiso social con este sector rural. Seguiremos trabajando en ello con las personas más jóvenes también que están por detrás, y es muy importante contribuir a la visibilización de esta actividad en un trabajo en red y conjunto con las mujeres agricultoras, con la Administración, con todos los sectores interesados, y pues ahí estamos en ese compromiso. Señora Ferrer, terminamos con usted. Poco más que decir. Yo la última intervención que he tenido, insisto, soy optimista. Efectivamente, creo que las administraciones y las administraciones con la universidad, por ejemplo, estamos colaborando y creo que tenemos que seguir por ese camino. Y vamos bien, las medidas que se han ido aplicando tienen resultados. Vamos a seguir a ello, no vamos a dejar de hacerlo hasta que no consigamos una igualdad real. Desde luego, las mujeres tienen que tener un papel primordial en el sector primario y en el medio rural. Y hasta que ustedes nos digan que tenemos que dejar de hacerlo, nosotros en De Puertas del Campo, en Aragón Radio, en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, lo seguiremos haciendo, por supuesto, con nuestra ayuda, y esperamos que, según va pasando esos periodos PAC, cada vez sea menos necesario el tener que llevar a cabo este tipo de jornadas. Miriam Ferrer, jefa de la sección de Planificación e Igualdad del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, gracias. Mariluz Hernández Navarro, profesora titular del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza y componente del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales. Concha Molina, agricultora, junto con su hermana Antonia, y productora agroalimentaria en Caspe, en la provincia de Zaragoza. Esther Rubio, agricultora y ganadera en Monreal del Campo y componente también del colectivo Malas Hierbas. Gracias. Eva Jiménez, directora de Ibercaja Banco en Ateca. Gracias también. Gracias a todos los que nos han escuchado en este podcast, en esta jornada, en este monográfico Lo que pasa en el campo, a los que nos han seguido en el canal de YouTube y a los que esperemos que nos escuchen también en De Puertas del Campo en Aragón Radio. Gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias.